oposición, cabeza grande pero mirada crítica, porque es importante esa dualidad. Y ellos han hecho un logro histórico porque dentro de su acción de desarrollo investigativo, es la primera startup de desarrollo tecnológico e investigativo en Argentina, han incorporado la validación, como les decía, pero ir al hueso, al trasfondo. Ellos han logrado mostrar cómo la investigación oficial muchas veces tiene las debilidades que le vuelcan a los equipos de carácter civil. Porque el conocimiento va más allá de un grado, de una representación, de un título. El conocimiento suma muchas otras cuestiones que tienen que ver con ir a fondo con la información, establecer criterios en las fuentes, validar con los laboratorios, buscar personas con experiencia que nos puedan contar. Quiero presentarles a uno de los emergentes más importantes de los últimos 2 años. Son el equipo de Fénix 4, como les decía, la primera startup de desarrollo tecnológico investigativo en la República Argentina. Ellos son Guillermo Victory, Pablo Álvarez, María Cecilia Di Sumo, y los dejo con su director, Guillermo Victory. Mi nombre, como ya me presentó Andrea, es Guillermo Victory, soy el responsable del equipo de investigaciones Fénix 4. Y hoy junto a Pablo Álvarez y María Cecilia Di Sumo, le queremos traer a ustedes, voy a poner los lentes, María Cecilia Di Sumo. El objetivo principal nuestro para la exposición de hoy es traerle todas las definiciones para así llegar a lo que es, para llegar a entender qué es un experimentador. A lo largo de la charla vamos a estar hablando de qué los define como tal a los experimentadores, de dónde nace el término, cuáles son los aspectos físicos que presentan y qué hechos en común unen a todas estas personas, ¿no? Y también algo que es muy importante, ¿quién podría ser futuros experimentadores? Después vamos a estar hablando también de lo que es cuál es el rol de esta nueva arista, porque si ya bien se había hablado en otra oportunidad, no con el término de experimentadores, pero ya había habido algún atisbo sobre esta dirección y de hecho hay documentos que así lo afirman, pero no exactamente con la rotulación de experimentadores. ¿Quiénes son los que llevan a cabo estas investigaciones? Y lo más importante es siempre utilizando las definiciones científicas de las personas que llevan a cabo esta investigación, ¿no es cierto? Desde Fénix venimos trabajando para que esta y otras definiciones sean utilizadas dentro de lo que es el campo investigativo de manera correcta, ya sabiendo exactamente qué es un experimentador o otras definiciones de manera correcta y acabada, ¿no? Nuestra intención es generar un marco superador, ¿no? A partir de esto, teniéndolas bien definido y encauzado perfectamente qué es un experimentador o qué es otro tipo de hechos que se van sucediendo, para atender así un marco un poco más amplio entre lo que es la investigación civil y la comunidad científica, ¿no? Que es algo que vino muy retrasado, muy pedido, pero que era muy difícil. Creo que ahora estamos dando un marco superador, o sea, estamos dentro de un momento bisagra en la historia en el cual se incorpora mucho más y hay más elementos para que la comunidad científica se interese de forma más consensuada en lo que es el ámbito del fenómeno aéreo anómalo, ¿no? Como nosotros lo llamamos. No hay que perder en cuenta que esto hace no mucho se veía como una utopía y estamos hoy en un momento muy importante en el cual esto está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Hecha la presentación, le voy a dar el paso
Pablo Álvarez, que va a empezar con la exposición. Así que, Pablo. Buenos días a todos. Y recién estábamos ahí atrás hablando con el equipo y qué lindo esto de la contraposición de miradas y, si se quiere, la parte espiritual que escuchamos recién y la parte más científica que vamos a escuchar ahora. Me hacía acordar a algunos talleres que habíamos dado junto con Roxana, mi esposa, con don Fabio Serpa, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar mucho tiempo, y recordábamos una profecía que se llama la profecía del águila y el cóndor, que dice que el mundo va a cambiar y va a avanzar y va a evolucionar cuando se junten la espiritualidad y la ciencia. Y es un poco lo que va a pasar ahora, ¿no? Terminó una exposición con una mirada más espiritual y ahora venimos nosotros con Excel, numeritos y columnas, así que bueno, ya estamos. Me están mintiendo, me parece, pero creo que ya estamos. Bueno, la idea de todo esto es, como le decía Guillermo, tratar de dejar muy claro qué es un experimentador y qué no es, y eso va a surgir a partir de la propia definición. Queremos que quede claro eso, qué es un experimentador y qué no lo es. Un contactado es un experimentador, un investigador es un experimentador. ¿Quién es realmente un experimentador? Por lo menos desde el punto de vista, obviamente, ufológico y de lo que se está llevando hoy en día adelante, los experimentos que se están realizando, las investigaciones y a dónde creemos que va en el futuro. Creo que una de las cuestiones más importantes que vamos a estar viendo acá en el Congreso es poder discernir una parte científica que lo tiene, como dice siempre Andrea, el ovni de tuercas y tornillos, y una parte invisible que no por eso no deja de estar presente. Nuestra posición es estudiar los datos más duros, presentarlos, investigar desde aquellas cuestiones comprobables, como nos ha tocado con Sephora, pedir la desclasificación de distintos tipos de eventos, y muy a pesar a que la Fuerza Aérea todavía se niega a trabajar con nosotros, creo que sería un gran aporte para todos los ciudadanos argentinos conocer esta herramienta. Sephora se dedica a la búsqueda y desclasificación de documentación que tiene que ver con eventos anómalos, y desde ahora nos tenemos que poner muy, ¿cómo decir?, acostumbrarnos a este nuevo término. Nos han querido sacar nuestro objeto volador no identificado por otro término que es el UAP o el FARI. Así que es simplemente ir acostumbrándonos a un nuevo lenguaje, incorporando terminologías nuevas, pero vamos a estar hablando de lo mismo. Son objetos voladores no identificados. Ya podemos... Perfecto. Así que el hacer una conciencia ciudadana de que todos tenemos derecho de conocer, el derecho al conocimiento, al pedir explicaciones de estos eventos que surcan nuestro cielo, invaden nuestro espacio aéreo y están siendo negados, nos están mostrando pajaritos, nos están mostrando distintos tipos de efectos naturales que sí existen y que nosotros somos... perfecto. Bueno, le damos el paso entonces a Pablo. Perfecto, ahora sí. Qué increíble, ¿no? Fénix 4, un poco vinculado con la tecnología y demás, y el PowerPoint nos quiere ganar. Bueno, vamos a arrancar, avanzamos la diapositiva, vamos a arrancar primero con qué es un experimentador, avanzamos otra vez. El origen del término experimentador en el campo de la ufología. Experimentador viene de experiencias, en inglés, obviamente. Y es un término que comenzó a utilizarse allí por los años 60, apareció en alguna literatura especializada, pero después fue como medio olvidado hasta los años 90, los principios de los años 90, cuando un personaje que creo que la mayoría de nosotros conocemos, que se llama Robert Bigelow, comenzó a hacer investigaciones en lo que es el Skinwalker Ranch. Skinwalker Ranch, porque yo estuve toda la semana tratando de no confundirme y decir Skin Ranch, porque yo soy de Buenos Aires y había un boliche muy conocido,
y cada vez que practicabas la exposición decía Skin Ranch. No, es el Skinwalker Ranch. Cuando hace las investigaciones en ese rancho, en ese campo, se encuentra con que, bueno, hay infinidad de eventos, ¿no? Que van desde anomalías electromagnéticas hasta abducciones, avistamientos de ovnis, mutilación de ganado, etc. Es un lugar realmente completísimo. Y encuentra con que aquellos investigadores que habían trabajado, obviamente, en la investigación, y los trabajadores del lugar, después de la vivencia de estos eventos, tenían ciertos efectos sobre su cuerpo, efectos biológicos, se le dice, ¿sí? Yo le llamo efectos colaterales, porque es un efecto colateral por la vivencia del fenómeno. Así que allí nace el término de experiencers, que nosotros hoy lo presentamos como experimentadores. Avanzamos una diapositiva, otra más, y vamos a empezar a definir qué es un experimentador. Básicamente, la definición cae en 4 patas. ¿Sí? Es una mesa de 4 patas. Si una de estas patas falla, la definición se cae. Un experimentador tiene que tener las 4 características que vamos a ver hoy. Ni una más, ni una menos. ¿Sí? Avanzamos una, y la primera, obviamente, es que es una persona que ha sido testigo de un evento UAP. Yo digo UAP, es lo mismo que decir, para mí, es lo mismo que decir OVNI, que decir UFO. De hecho, la terminología UAP, a mi criterio, humilde criterio, creo que es una cuestión nada más que de presupuesto americano y nada más, pero todos saben que es UAP y todos saben que es OVNI. Entonces ha sido testigo de un evento OVNI. Y como característica número 2, que aunque parezca redundante, el evento que ha visto esta persona, este testigo, obviamente no tiene explicación. Bueno, por eso es UAP, pero lo queríamos dejar bien claro como una segunda característica. Es un testigo que ha sido testigo, para la redundancia, de un evento UAP, y este obviamente no tiene explicación, porque si tuviera explicación, obviamente ya deja de ser un testigo UAP y ya deja de ser un experimentador. Como tercera característica tenemos los efectos biológicos o los efectos colaterales. A mí me gusta decirle efectos colaterales. Y estos pueden ser desde lo físico hasta lo mental, desde lo físico hasta lo psicológico. ¿Sí? Después, más adelante, María Cecilia de Sumo, en un ratito, nos va a explicar en detalle qué son esos efectos biológicos. Es decir, de alguna manera, el testigo se lleva puesto, hablando en criollo, se lleva puesto un souvenir por el hecho de haber sido testigo de ese evento. Avanzamos una diapositiva y encontramos otra pata fundamental, quizá la más fundamental de las 4, y es que esos efectos biológicos tienen que sí o sí, y es sí o sí en mayúscula, ser comprobados por la ciencia, es decir, ser comprobados por la medicina. Todos los efectos biológicos deben tener el aval de la medicina, y aquí se produce quizá un punto complicado, porque si bien la medicina sí puede avalar efectivamente que un paciente tiene una alergia, una quemadura, una caída de pelo, etcétera, etcétera, es muy difícil, y es la tarea que quizá viene a futuro también, ver de qué manera podemos hacer para que la medicina compruebe que efectivamente ese efecto biológico que está sufriendo el paciente, el testigo, es fruto de ese evento OVNI, ¿se entiende? Porque no es lo mismo que una persona que haya sido testigo de un evento OVNI y de pronto aparece con quemaduras en su espalda, por decir, una lesión en la piel. Hay que corroborar que esa lesión en la piel tuvo que ver con ese evento. Y creo que ahí es el punto que a futuro más desafíos eso y un montón de cosas más, pero para definir un experimentador tiene que haber una comprobación científica, y esa comprobación científica nos tiene que dar el 100% de seguridad que ese efecto colateral es fruto de ese evento. Avanzamos una diapositiva, y esto es la forma muy resumida, porque es muy amplia realmente, cómo definimos, cómo investigamos un evento OVNI, cómo definimos que ese testigo es finalmente un experimentador. Es decir, una persona que ha sido, y se los voy a repetir 20 veces, una persona que ha sido testigo de un evento OVNI, que además ese evento no tiene explicación, que tiene efectos colaterales y que obviamente están comprobados por la ciencia.
La metodología de la investigación se refiere a una serie de técnicas y procesos que sirven para realizar las investigaciones científicas. Si bien esta definición puede parecer en principio un poquito técnica y rebuscada, aplicar un método a la investigación es simplemente aplicar un poco de criterio y de sentido común, no es nada más que eso, ¿sí? Pero dentro del campo de la ufología a veces vemos que hay cosas que se analizan, se estudian, se investigan y realmente no se aplica un método, ¿sí? Y lo ideal es, en cada paso de la investigación, tratar de obtener el 100% de certeza de que eso es realmente como sucedió o como lo estamos planteando. Avanzamos una diapositiva y es lo que le decía recién, la necesidad de comprobación científica en cada uno de los pasos de la investigación. Una más y el objetivo, alcanzar el 100%. Quizá no alcancemos el 100%, porque vamos a ser realistas, nuestra ciencia también es limitada y es limitada mucho más en aquellos eventos que no tienen explicación y yo creo que no tienen explicación porque todavía nuestra ciencia no está lo suficientemente avanzada como para darles una explicación, pero hay que tratar de arrimar al 100%, esa es la idea. Avanzamos una más, vamos a ver un pequeño cuadro donde les voy a contar, es un cuadro muy básico, cómo se avanza en la investigación de un caso para determinar si se trata o no se trata de un testigo experimentador, ¿sí? Y definirlo como experimentador es lo importante por todo lo que viene después. Entonces, ante, por ejemplo, un caso de una denuncia de un supuesto caso, a nosotros nos gusta hablar siempre de supuesto, ¿sí? Porque hasta que no se comprueba, sigue siendo un supuesto. Ante la denuncia de un supuesto caso OVNI, obviamente hay dos caminos, uno es ir a investigar primero el evento y después, o primero el testigo, el testimonio. Bueno, es indistinto. Nosotros arrancamos por la entrevista al testigo y si esta entrevista está bien, es confiable, seguimos avanzando en el caso. En el caso de que notemos que la entrevista, el testimonio está contaminado o nos están mintiendo y demás, obviamente no se avanza en la investigación y el caso termina allí. Para el caso que la entrevista sí sea viable, pasamos a la investigación del evento. Y si el evento tiene explicación, obviamente seguimos avanzando. Si no, perdón, al revés. Si tiene explicación, obviamente se cierra. Tiene una explicación científica y todo termina allí. Ahora, si no tiene explicación, avanzamos. Y avanzamos en específicamente el estudio del caso OVNI, del evento, ¿sí? Bien. Y este evento nos da que el testigo tiene efectos colaterales o no los tiene. Si no los tiene, obviamente no es un experimentador, pero si los tiene, también puede ser que sea un experimentador o puede ser que no sea un experimentador, porque otra vez vamos a definir que es experimentador si esos efectos colaterales, esos efectos biológicos que ha sufrido en su cuerpo o en su psiquis, tiene una comprobación científica. Si no tiene comprobación científica, somos bastante duros en este aspecto en Fénix 4. Lo vamos a capturar como no experimentador, ¿sí? Así que nosotros nos remitimos a las 4 características de lo que es un experimentador. Ahora bien, lo más importante aquí son los efectos colaterales. Y para ello, María Cecilia de Sumos les va a comentar algo muy interesante. Perdón, me olvidé una diapositiva. Hacemos una más, para que vean. Una más, ahí vamos. Si querés hacerle 2 más, y ya la tenemos completa. En todos los pasos de la investigación, tratamos de que haya, y así debería ser para todos los grupos de investigación OVNI, del fenómeno OVNI, tendría que haber la comprobación científica. Y a veces uno eso lo deja pasar, pero es importante porque, por ejemplo, en el caso de la entrevista, uno puede tomar la entrevista, pero a veces uno no está capacitado o no tiene la suficiente experiencia para hacerlo. Y es muy importante, yo creo que fue esta mañana o ayer, Silvia decía que es muy importante cómo tratamos a los testigos, porque a veces no nos damos cuenta, pero es una persona, ¿sí? Y esa persona puede estar avergonzada por lo que vio, puede tener culpa, puede tener miedo, puede tener vergüenza de hablar, y es muy importante cómo lo tratamos. Y lo mejor es llevar adelante una entrevista con personal capacitado. Entonces se puede tener personal entrenado en entrevistas, puede participar un psicólogo, puede haber especialistas en lenguaje no verbal, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que hay que resguardar a la persona como tal.
En el caso, por ejemplo, que estemos analizando el evento, allí la lista, aquí es muy cortita, puede ser realmente muy grande. Tenemos desde, si hubiera foto o video, fotógrafos, astrónomos, pilotos, para el caso que necesitáramos alguna información de tipo de aeronavegación, meteorólogos, físicos, ingenieros, químicos, ¿sí? Y para el caso de los testigos con eventos biológicos, allí entra de pleno la ciencia y la ciencia médica, y dentro de la ciencia médica una infinidad de especialidades médicas, como pueden ser el clínico médico, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, dermatólogos, otorrinolaringólogos, ginecólogos y traumatólogos y un montón más, ¿sí? Y eso es lo que se busca, la comprobación científica en cada uno de los pasos. No podemos avanzar al paso siguiente si no estamos seguros que lo anterior fue certificado y es certero al 100%. Ahora sí nos va a hablar de los efectos biológicos María Cecilia Di Sumo. Muchas gracias, Pablo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a presentarles al doctor Gary Nolan. El doctor Gary Nolan es quizás la persona más conocida que ha estudiado los efectos biológicos o colaterales sobre los experimentadores o sobre lo que luego fueron catalogados, y veremos de que pronto en otro momento de la charla hay distintos tipos de experimentadores. Si bien yo me voy a referir más directamente a lo que son los efectos biológicos. Se lo llama ¿por qué? Porque este caballero es especialista en inmunología, en microbiología, en inmunoorganismos, y además es el titular de 50 patentes médicas, todas ellas biología, microbiología, y tiene a su cargo el laboratorio Nolan, donde se llevan a cabo las pruebas de Ubatuba a pedido de Jack Vale. Creo que todos conocemos bien el tema de las piezas de Ubatuba. Esta persona se encarga de hacer estudios sobre patologías pero muy controversiales. Y lo vamos a ir viendo cómo desarrolló científicamente algo que por alguna razón le fue prohibido. Y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Vean. Y no fue por casualidad, porque se dice por ahí que fue por casualidad. Yo no opino eso. Gary Nolan fue llamado por la CIA para trabajar sobre 100 resonancias magnéticas, 100 resonancias magnéticas de personal gubernamental y militar que habían tenido lesiones por encuentros con UAP o con materiales de estudios que estaba llevando adelante el gobierno de los Estados Unidos. Cuando Nolan se encuentra con estas resonancias magnéticas, empieza a ver similitudes. ¿Qué encuentra? Encuentra que hay daños en los ganglios basales, que lo vamos a ver en esta zona. Estos daños se manifestaban en forma de manchas blancas o lo que conocemos médicamente como punto blanco. Estas áreas del cerebro que fueron dañadas por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico ataca estas zonas y genera tejido cicatrizado. Muchos de nosotros podemos tener esta secuela por muchísimos aspectos, solamente que nosotros no fuimos testigos UAP. Estos 100 pacientes sí lo habían sido. De una u otra manera estaban relacionados. Cuando Nolan establece esta relación, encuentra, y pasamos a la siguiente diapositiva, que estos daños que había en el cerebro y justamente en los ganglios basados, que es la zona del núcleo caudado y el putamen, lo que todo eso conforma, lo que se conoce como núcleo estriado del cerebro, no eran daños cerebrales, eran muestras de una hiperconectividad neuronal. ¿Pero qué significa tener una hiperconectividad neuronal? Estos pacientes desarrollaban habilidades
como por ejemplo resolver situaciones en escasos minutos. Y acá vamos a ver que estos hiperconexiones cerebrales también están presentes en personas comunes, como podrían ser un jugador de ajedrez, pero también en un piloto de avión. ¿Por qué? Porque tienen que resolver en instantes lo que a nosotros nos llevaría minutos. Ahora, ¿cómo establece la diferencia? Nolan descarta todos los casos en los cuales las resonancias magnéticas anteriores ya mostraban esta hiperconectividad cerebral. Al hacer esto, empezó a haber un margen más pequeño. Van a ver también que cuando estas resonancias magnéticas se empiezan a estudiar, algunos casos eran similares y tenían efectos colaterales similares a lo que se conoce como síndrome de La Habana. Le fue prohibido a Nolan continuar con sus estudios porque el incidente que hubo en La Habana, de la cual hubo muertos y que se conoce como síndrome de La Habana, fue un incidente internacional que aún no tiene respuesta. Nolan estableció que sus casos y los que él estaba investigando no tenían síndrome de La Habana. Habían sido expuestos a cercanías con UAP o a la investigación de ciertos materiales que estaba llevando adelante investigaciones el gobierno de Estados Unidos. No vamos a especular que Nolan estaba digamos, disgregando información que al gobierno no le interesaba que fuera pública. Pero, ¿qué vamos a ver acá? Estos pacientes ya habían sido vistos, ya habían sido objeto de estudio de otros médicos. No llegan por primera vez estas resonancias a Nolan. Esto es lo que se conoce ahora en la ciencia como revisión de pares. Cuando un especialista ve a un paciente y da un diagnóstico y otro especialista da su opinión, y muchas veces 3 o 4, que nosotros mismos hacemos eso. Si tenemos un diagnóstico médico y no estamos seguros de que sea el normal o que estemos de acuerdo con lo que estos médicos nos expresan, buscamos una opinión médica de otro especialista, o del mismo género o de otro complementario, pero nuestra búsqueda de respuestas hace que comparemos estos diagnósticos. Bueno, esto es lo que se hizo con Nolan. Pedir una comparación de diagnósticos para poder tener mayores estadísticas. La CIA había acumulado muchos expedientes médicos, tantos que aparece el Dr. Keith Green como uno de los, acá lo tenemos, uno de los que toma otros casos. Algunos de los casos eran los que estaba analizando Nolan. ¿Qué pasa? Nolan se le prohibió que continuara con las investigaciones. Entonces, Christopher, que también trabajaba para los CIA, empieza a ahondar en otros estudios, en las mismas resonancias magnéticas que había estado estudiando Nolan, y encuentra efectos colaterales que tenían que ver directamente con la exposición a radiación electromagnética. Cuando este doctor es convocado por el señor Bigelow a llevar adelante los estudios de los empleados y científicos que estuvieron en Skin Ranch, y yo lo voy a decir así porque a mí no. Después Pablo me corrige en todo caso. No. El cerebro mío dice Skin Ranch. Estaba buscando el cable y no lo encontraba. Bueno, cuando elaboró el estudio bajo la tutela de la Universidad de Wayne, él encuentra estos efectos electromagnéticos sobre la biología de los experimentadores de Skin Ranch eran similares a las que estaban teniendo el personal gubernamental y militar de los Estados Unidos. Entonces, las conclusiones que saca son lo que es realmente importante para nosotros, porque todo el personal había tenido encuentros y cercanías con objetos voladores no identificados. Los empleados de Skin Ranch
vivían en un lugar a donde, no vamos a decir a diario, pero se manifestaban eventos aéreos anómalos iguales a los que estaba estudiando el personal de la CIA. Pasamos a la siguiente. Keith Green puede encontrar dentro de estos estudios, agregando lo que había estado estudiando Nolan, que hay efectos colaterales no deseados, pero tampoco intencionales por la cercanía con estos efectos, con estos eventos UAP. Keith Green dice que la cercanía por exposición a campos electromagnéticos es lo que provoca lesiones que vamos a estar viendo en unos minutos. Estas lesiones son las que nosotros denominamos importantes, fundamentales para decir quién es un experimentador y quién es un contactado o quién tuvo una experiencia visual, porque muchas veces se da hasta que una persona tiene una experiencia visual y no tiene contacto tan cercano como para que haya un efecto biológico o un efecto secundario o un efecto colateral. La verdad que nos llamó mucho la atención cuando Silvia nos estaba contando de que esto que se posó sobre ella fue la causante de que tenga un efecto biológico desde hace 20 años. Y todos esos estudios a lo largo de 20 años van a decir si Silvia es una experimentadora o es una persona que sigue el fenómeno. Nosotros cada vez estamos más cerca de poder decir con estos estudios que sí. Muy bien, pasamos a esta diapositiva donde nos presentan las conclusiones, que son las que aparecen también en los archivos desclasificados del Pentágono. Estas conclusiones nos llevan a decir que a causa de una cercanía, pero no por una intención, los testigos tienen quemaduras, zumbidos, tinnitus, son pérdidas auditivas en los canales 7 y 8. Los mencionados puntos blancos que determinamos que eran signo de hiperconectividad neuronal. Todo esto nosotros tenemos que pensar cómo nos va a servir para aumentar nuestra investigación y cómo los testigos lo van a poder aprovechar. Porque si hablamos de una hiperconectividad neuronal, hablamos también de una capacidad de resolución más rápida, porque esto está ligado a la intuición, está dentro del campo de la intuición, de la motricidad. Yo soy instructora de artes marciales. Nosotros salimos hacia el lado izquierdo para trabajar y estimular el área derecha del cerebro, para desarrollar la intuición. En este caso, ellos están teniendo la capacidad de desarrollar la intuición debido a este evento. Entonces necesitamos encontrar la importancia, darle importancia a estos testigos experimentadores que en el futuro podemos encontrar una nueva forma de la investigación del fenómeno. De alguna manera relacionarlos, porque si bien algunos tienen la hiperconectividad neuronal, otros tienen quemaduras por radiación que puede ser electromagnética, ionizante, no ionizante, pérdidas auditivas, como dije antes, problemas visuales, porque se han dado casos de conjuntivitis, de quemaduras, muchísimas lesiones. Y como decía Silvia, si todas las personas conocieran los efectos colaterales de un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, no sé si querrían que sea así. Yo como investigadora también he querido tener ese encuentro cercano. Me encantaría ver el ovni acá arriba, 2 metros de mi cabeza. Pero después de haber estudiado todo esto me pregunto si es así. Si realmente estoy preparada para tener ese encuentro y asumir los efectos colaterales que podría tener mi cuerpo. Y como vamos a ver,
hay personas que han muerto a causa de este fenómeno. Y creo que podemos ver en el museo la ropa de Cota Coleman. El fenómeno intencionalmente no agrede. Al menos Keith Green dice que en sus conclusiones no se ha encontrado documentación ni comprobación de que sea por una agresión, sino que es por cercanía. Y que Estados Unidos no cuenta con un sistema de propulsión que pudiese generar quemaduras por el electromagnetismo en las personas expuestas. Si bien yo dudo de eso, pero es mi opinión personal. Después podremos ver qué opinan mis compañeros. Cada vez que tenemos una persona con un efecto colateral de esta magnitud, tenemos que pensar que se intervino un campo electromagnético, un campo de microondas. Todos nosotros estamos siendo expuestos a estos campos todos los días. Y van a ver que muchas personas, y cada día más, que tienen secuelas por el uso de sus teléfonos celulares, de sus microondas. El sistema de radiación electromagnética que ha generado estas lesiones en estos experimentadores son producto de la ingeniería inversa. Nosotros hemos aprendido a estudiar las propulsiones de estos objetos voladores no identificados a través de las secuelas biológicas que tienen los experimentadores. Reproduciendo las secuelas biológicas podemos saber de qué se tratan estos campos y cómo podrían aplicarse, perdón, no me salía la palabra, cómo podrían aplicarse a las nuevas propulsiones y a las nuevas tecnologías que todos los gobiernos quieren desarrollar. Pasamos a la siguiente. Y acá vamos a ver 4 personajes muy reconocidos, todos relacionados con la CIA y con investigación ufológica, que ponen en juego sus propias carreras. Yo les voy a hacer una introducción muy breve de cada uno de los casos, porque lo que realmente llama la atención es que estas personas con estas carreras tan impresionantes estén diciendo: a mí me pasó. Yo puedo contar esto. Vamos a hablar en un primer lugar del señor Jim Semivan. Este caballero, y ustedes les voy a dejar ahí para que vayan leyendo los currículum, ya les digo, son impresionantes. Tuvo una experiencia de visita de dormitorio en 1990. Él estaba durmiendo con su esposa, y acá vamos a ver también que los 4 testigos que vamos a presentar, sus parejas han sido también testigos, pero ninguno de ellos quiere hablar. Bueno, vamos a ver que Jim Semivan tuvo esta experiencia de dormitorio donde él dice que aparecieron unos seres, que la experiencia fue muy molesta, que más molesta fue para su esposa, pero que él no puede contar realmente todo lo que sucedió porque sus estudios están siendo revisados y monitoreados. Pero deja entrever que fue secuestrado de alguna manera y tanto a él como a su esposa le hicieron pruebas médicas. De todas maneras, no tenemos el expediente para poder hacer una verdadera comprobación científica de si es un experimentador o no. De todos ellos nosotros estamos esperando pruebas, pero tienen que conocerlos por esto. 25 años de carrera, miembro superior de inteligencia de la CIA. No son personas que pasan desapercibidas. Pasamos a la siguiente. Aquí les voy a presentar a John Ramírez. John también es oficial retirado de la CIA y su experiencia, yo creo que nos vamos a resolver pronto. Tenemos que resolverla pronto. A mí la que más me gusta es la experiencia de él. Y ahora les voy a contar por qué.
estaba trabajando en la CIA y empieza a tener una hemorragia nasal. Sale a buscar unos pañuelos, se cae, se golpea, entonces lo llevan a una clínica. En esta clínica le hacen una radiografía en la columna por la caída, le hacen una placa para ver por qué la hemorragia nasal y encuentran que en su fosa nasal derecha había algo. No nos dicen qué, había algo. Por lo cual necesita una cirugía donde le extraen tejido, le cicatrizan para que no vuelva a tener hemorragia, pero junto con ese tejido extraen algo que se manda a un laboratorio para ser estudiado y además le dicen que tiene en la columna una cirugía mayor. Y realmente dice, no, yo no tengo ninguna cirugía, nunca me operé. No me operé la columna, no me operé de la nariz, porque en esta placa también sale una pequeña cirugía en la nariz, que es la que contenía este tejido que mandaron a analizar. No solamente tejido, parece que había algo más. John Ramírez le pide a la CIA su expediente médico. La CIA hace una notificación, reconoce que existe un expediente médico, pero no se lo quieren entregar. No le quieren entregar el expediente, no le quieren entregar los estudios de laboratorio que hablan sobre qué le sacaron de la nariz. Así que, al igual que de Jim, estamos esperando este expediente médico que ha generado un documento que dice que existe. Nosotros deberíamos pedirlo por FOIA. Tendríamos que hacer un pedido por la FOIA, porque la FOIA es como TAT de Argentina. Es la encargada de la desclasificación de información a la ciudadanía. Pero no solamente pueden pedir información ciudadanos nativos de su país, sino que nosotros desde aquí también. Se tarda más tiempo, porque tiene unos plazos un poco más largos. Ellos entre 3 y 4 años se toman de tiempo para buscar información y enviarla. A veces también cobran, que eso hay que tener en cuenta. Si ustedes alguna vez quieren hacer un pedido a FOIA, tienen que pedir también que les digan cuánto les van a cobrar por enviarles la información. Pero a mí me parece que lo vamos a tener que pedir. Yo estoy casi convencida, sé que mi equipo me va a apoyar para que vayamos hasta FOIA por John Ramírez y después que se fuera nos acompañe con los dólares nos va a acompañar Andrea para que paguemos. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, él es Robert Salas. Ustedes vayan leyendo acá las diapositivas. A Robert Salas lo conocemos por el incidente donde un ovni detuvo 10 misiles atómicos en una base. Así que viene también con una historia personal muy importante. Y Robert cuenta que él y su esposa también tuvieron una visita de dormitorio, donde él se despierta durante la noche y escucha ruidos, piensa de que ha entrado un ladrón, despierta a su esposa y empieza a observar una especie de neblina, un humo de color azul que se acerca a llenar la habitación y cuando vuelve a mirar a su esposa está otra vez profundamente dormida. Robert nos cuenta de que él es sacado de su dormitorio, llevado a un lugar donde le hacen pruebas médicas, donde con una aguja larga intentan sacarle semen, y que estos seres que estaban haciendo pruebas médicas con él le decían que no le iba a doler, pero que él recuerda un dolor tan grande que sale de ese estado en el que él se encontraba, digamos, alterado por la experiencia, durante sesiones hipnóticas, porque él no sabe cómo salió de su habitación, no sabe cómo llegó a estas pruebas médicas. Durante 2 sesiones hipnóticas empieza a recordar y recuerda todo esto que les conté. La esposa nunca quiso hablar del tema. Él también dice que su esposa tuvo alguna forma de experiencia médica, también alguna secuela médica, pero que sus estudios y sus expedientes
están siendo también revisados y estudiados, por lo cual no nos puede presentar las pruebas de esos estudios médicos y de esas comprobaciones de secuelas médicas. Pasemos al siguiente. La siguiente es una dama, es Susan Hansen. A Susan la conocemos más que nada por la desclasificación de documentos en Nueva Zelanda. Es de las mías ella. Acá con Sephora y con Andrea haríamos un equipo maravilloso con Susan. Somos desclasificadores seriales, aunque a nosotros no nos den nada de material para desclasificar. Pero lo pedimos. Bueno, Susan había ido a cenar a la casa de unos amigos con su esposo, y acá vamos a encontrar otro marido que no quiere hablar del tema. Cuando salen de esta cena, eran las 23:30, van por una colina y al llegar casi a la cima, la noche se hace día. Aparece una luz muy fuerte, muy potente. Ellos se para el vehículo, empiezan a ver esto y pierden el conocimiento. Me encanta que se hagan esos silencios maravillosos en los teatros. Cuando Susan y su esposo se despiertan, ella se siente mal, tiene náuseas, tiene mareos. Él también tiene algunos efectos, no tantos como ella. No sabe cómo regresaron a su casa. Se acuestan a dormir. Al día siguiente, Susan comienza a tener hemorragias nasales, vuelve a tener debilidad, cansancio, vómitos, un montón de secuelas que eran muy compatibles con estas experiencias cercanas a luces anómalas. Susan también tiene en estudio distintas etapas. Hay estudios hemográficos, hay estudios clínicos, hay radiografías, pero no están en nuestro poder. Así que si bien ellos son extraordinariamente famosos, son extraordinarios personajes con currículum maravillosos, Fénix 4 no puede afirmar que sean experimentadores hasta que no tengamos los estudios médicos que lo avalen. Y aquí la importancia de lo que va a venir después, con todo lo que nos va a explicar Pablo, sobre cómo diferenciar un experimentador biológico con comprobación científica de uno que ha sido testigo y que son valiosísimos, tanto unos como los otros. Pero estamos en Experimentadores, Ciencia y Contacto. Muchas gracias. Pablo. Bueno, ¿esto se lee de atrás? Sí. Perfecto. Ahí dice Investigaciones Fénix 4. Dentro de Fénix 4, cada uno cumplimos diferentes roles. Yo hago algunas cosas de marketing, soy licenciado en marketing, y dije, bueno, pongámosle abajo cada diapositiva nuestra dirección para que la gente se sume a nuestras páginas de Facebook o de Instagram. Y estuve revisando los manuales de marketing y no encontré una herramienta así bien potente y apropiada para invitarlos. Así que vamos a utilizar otras herramientas. O sea, si no vemos que los números de Fénix 4 en Facebook y en Instagram empiezan a subir, ya decidimos con el equipo, acá el escenario ni Berlanda ni Johanna. Acá no sube nadie. Así que mientras yo voy hablando, pueden ir ingresando. ¿Estás chequeando? Chequealo. De este costado hay un QR pegado, acá hay otro, allá en las dos columnas de ingreso también hay otro y en las puertas también hay otro. O sea, no se pueden escapar. ¿Sí? Bien, vamos a hablar un poquito de presente y futuro. Avanzamos una diapositiva, otra más. Y dentro del grupo de testigos que hemos clasificado como experimentadores, vamos a subdividirlos. Y los vamos a subdividir porque me parece que es importante subdividirlos de acuerdo a la investigación que están llevando adelante cada tipo de experimentador. ¿Sí? Vamos a dividirlos como subgrupo 1, subgrupo 2 y subgrupo 3. Dentro del grupo 1, dentro de experimentadores, vamos a ubicar a lo que Cecilia nos contaba recién, los testigos que tienen efectos a nivel de lesiones cerebrales, todos ellos que tenían los puntos blancos, ¿sí? Dentro del grupo 2 vamos a poner a todo el resto que tiene lesiones más bien en lo físico,
en la piel, en los oídos, en los ojos, etc. Y vamos a dejar el grupo 3 para hacer una mezcla de experimentadores del grupo 1 y del grupo 2, pero que no están participando en ninguna investigación, porque el objetivo de esta subclasificación, de estos subgrupos, es ver qué tipo de experimentadores están haciendo qué tipo de experimentos y quiénes no están haciendo nada. Avanzamos una diapositiva, otra más. Vieron qué gráfica, ¿no? Todo esto es de Guillermo Víctor, es una cosa de locos. ¿De dónde viene todo esto de los experimentadores? Hace un rato les comentaba la historia, ¿no?, del término experimentadores y demás. Toda esta información, en realidad, hacía un tiempo que estaba dando vueltas, ¿sí? Experimentadores, esa gente que ha tenido ha sido testigo de un evento OVNI y se ha llevado puesto un efecto colateral o un efecto biológico. Esto fue corroborado, digamos, con la última desclasificación. Hubo una desclasificación el día 23 del 3, si no me equivoco, sí, el día 23 del 3, que fue, como también explicaba Cecilia, fue vía FOIA, que es la ley de información pública que tiene Estados Unidos, que a diferencia de la nuestra, por ejemplo, puede acceder cualquier persona en el mundo. Cualquier persona puede pedir una desclasificación o un pedido de información a los Estados Unidos. Esta fue pedido por The Sun, que es un diario inglés, y fue pedido hace 4 años y pico. Tiene 1500 y pico de páginas. Bueno, vino a partir de FOIA, obviamente, y se le pedía información acerca de una agencia estadounidense que investigaba este tipo de cosas, que se llama AATIP. Y sale, obviamente, a partir de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Esto se liberó sobre el fin de marzo y, avanzamos una diapositiva, habla de muchas cosas, entre otras cosas, lo que más nos importaba a nosotros y lo que vino a comprobar, que esa es la idea, comprobar oficialmente o científicamente que se está haciendo algo, es, avanzamos una más, toda la parte de este estudio de testigos denominados experimentadores. Seguimos avanzando, avanzamos una más. La desclasificación incluye la investigación sobre efectos biológicos, la categorización de efectos paranormales, porque dentro de esta cosa de la nueva clasificación, sacar OVNI, UFO y poner UAP, entran de lleno un montón de otras cosas que, si bien no tienen que ver con un objeto que está volando, se los incluye dentro de la misma categoría. Y esto puede ser lo que decía antes, una abducción, una mutilación de ganado, una experiencia cercana a la muerte, un montón de cosas. Y nos habla de las lesiones relacionadas con la radiación electromagnética en los sistemas de propulsión, una más, y dice potencial amenaza para Estados Unidos. Esto, que está puesto ahí como apenas un renglón más, no es menos importante que todo lo anterior. A mi criterio, el hecho de catalogar todo esto como una amenaza responde a la necesidad de pedir mayor presupuesto para seguir investigando, porque si yo como agencia de gobierno digo que todo eso que veo, que he estudiado y he investigado, resulta que podría llegar a ser alguna otra potencia, China o Rusia, etc., si yo digo eso, me estoy permitiendo el hecho de pedir mayor presupuesto para seguir investigando. Pero yo coincido con Kit Green, que dice que todas esas lesiones no fueron realmente a propósito, no hubo voluntad de lesionar al testigo. Lo que sucede es que hubo una cercanía con el evento. De hecho, si yo me voy al aeropuerto y me paro atrás de un avión en el momento que va a arrancar, díganme qué va a pasar, me voy a quemar. Bueno, no hubo una intención del piloto en arruinarme la vida, pero bueno, hubo una cercanía, ¿sí? Seguimos avanzando. Avanzamos una más. Muy bien. Cuando las definía que era un experimentador, les había dicho que eran 4 características. Bueno, les mentí. En realidad son 5 características, pero esta quinta la queríamos agregar ahora, de manera tal que no se pierda el objetivo sobre esta quinta. Hacemos una más. ¿Para qué? Para ver lo que viene ahora. Habíamos dicho que era un testigo UAP, que el evento no tenía explicación, que el testigo tenía efectos biológicos y que obviamente estaban comprobados por la ciencia. Y ahora le agregamos que esa gente que tuvo ese primer evento, esa primera cercanía con el fenómeno, resulta que ahora tiene una relación interactiva con el fenómeno.
Y esto es que no ha quedado todo allí en ese primer encuentro, sino que a partir de ese primer encuentro estos testigos empezaron a tener asiduamente y continuamente más eventos, ¿sí? Se estableció como una especie de ida y vuelta con el evento. Y esto es importante por lo que va a venir después. Lo que va a venir después a futuro, que se está realizando hoy, pero necesitamos la comprobación y más desclasificaciones para acceder a esa información, porque no se olviden que estamos hablando hoy de experimentadores, cuando en realidad, bajo las sombras, se estaba estudiando el tema hace más de 10 años. ¿Sí? Avanzamos una más, tengan eso en cuenta de la relación interactiva con el fenómeno a partir del primer evento. Avanzamos una más y encontramos con que hay organizaciones civiles, más allá de las investigaciones gubernamentales, una más, y dos de las más importantes, una es Opus y la otra es la conocida por todos, MUFON. En Opus aparentemente está muy relacionado John Ramírez, que recién lo presentaba Cecilia. En Opus es muy interesante cómo reciben al visitante de la página web, que dice que estamos aquí para apoyarte y para hacerte entender y ayudarte qué es lo que te ha ocurrido, ¿sí? Y tienen un grupo especializado de profesionales médicos, psicólogos y médicos que apoyan a aquellas personas que se acerquen a denunciar su caso y expliquen que ellos también son testigos experimentadores y buscan la ayuda de esta gente. En MUFON, por ejemplo, también hay un apartado que está allí el título, creo, sí. Hay un equipo especializado en la atención de experimentadores, y si entran, porque está libre para todo el mundo, tiene un formulario, la verdad que es extensísimo. Yo intenté llenarlo porque dije, a ver, ¿qué me responden? No soy experimentador, pero dije, bueno, voy a poner un par de datos a ver si alguien se comunica conmigo, como para saber cómo seguía la investigación a partir del ingreso de un formulario. Bueno, es tan largo que me cansé y lo dejé por la mitad. Pero nos preguntan absolutamente todo, más allá del evento vivido, qué tipo de personas somos, dónde vivimos, qué costumbres tenemos, qué lectura tenemos, si nos gusta el cine, si nos gusta la música. Hacen un estudio realmente completísimo online, a partir del cual después seguramente nos derivan a un grupo de terapeutas, básicamente, seguramente, y de médicos. Avanzamos una más y otra más. Bien, se supone, y no avances porque me sonás la sorpresa, se supone que estas organizaciones y otras, porque hay otras organizaciones que también están trabajando con experimentadores, pero no se manejan tan a la vista como MUFON y Opus, sino que lo hacen más bien por las obras, trabajando mucho por referencias. Y se supone, digo, y esta es la palabra, se supone, ¿por qué? Porque hay que tratar de empezar a entender que este mundo nuevo que se ha generado en la ufología a partir de la desclasificación del 25 de junio del año pasado, va a haber que leer con mucha atención cada uno de los reportes, cada uno de los informes y escuchar cada uno de los reportajes y de las notas que salen publicadas y tratar de ir sacando los datos importantes de cada uno de ellos, porque ninguno de los jugadores hoy importantes del fenómeno están hablando abiertamente y sacando toda la información junta, sino que están jugando una especie de juego de ajedrez, donde hoy uno dice una cosita, hoy mañana otro dice otra. Fíjense, por ejemplo, Elizondo, Luis Elizondo, que estuvo por Victoria, es un jugador de ajedrez dentro del fenómeno OVNI. Por ejemplo, hoy nos da una nota en un medio, en un canal de YouTube, en un medio gráfico, y nos da un dato. Ese dato es toda una bomba, suena durante 15 días. Ahora, 2 o 3 días después, se encuentra con otro periodista, hace otra nota y le tira otra bomba más, otra novedad más. ¿Y qué sucede? Él tiene toda la información junta, pero la va difundiendo un poquito acá, aquel sí, al otro no. Quizá cuando tengamos la oportunidad de escuchar a Elizondo en el programa de Fernando Silva, ahí le saquemos más información. Yo lo estoy esperando porque sé que lo va a lograr. Sí, en serio. Obvio.
Y bueno, todas estas organizaciones civiles están trabajando en lo que se supone, aparentemente, se llama CE6. ¿Y qué es el CE6? Hacemos un clic más. Es el contacto iniciado por humanos con soporte auxiliar de radio, de señal de radio. ¿Y qué es lo importante acá? Que hasta ahora el fenómeno, y si hubiera una inteligencia detrás del fenómeno, era la que decidía hacer el contacto. El contacto no lo iniciábamos nosotros como raza humana, lo iniciaban ellos o eso que esté detrás del fenómeno. Ahora se está tratando de llamar al fenómeno a partir de la voluntad del ser humano, o sea, desde aquí tratamos de invocar ese encuentro, ese fenómeno. Y eso me parece que es lo importante y me parece que el futuro va un poquito para allí, porque se ha abierto tanto el fenómeno que hoy tiene un montón de aristas en donde se está investigando y se está estudiando. Y una de ellas es el tratar de hacer contacto a partir de algo, sea la voluntad humana, sea el soporte auxiliar de radio. Otros estarán trabajando sobre los medios de propulsión, otros estarán trabajando sobre de dónde será el origen, etcétera, etcétera. Pero me parece que hoy está abierto el fenómeno a un montón de aristas al mismo tiempo, y eso hace que, por ejemplo, haya gente que esté trabajando en el CE6 y esté Aviloev, por ejemplo, asistido por inteligencia artificial, tratando de identificar fotografías y videos. O sea, me parece que hoy se ha abierto tanto el campo que eso de alguna manera en algún momento nos va a acercar a la verdad, porque detrás de todo misterio tiene que haber una verdad, sea la que sea, nos guste las conclusiones a las que llegamos o no, pero tiene que haber una verdad. Avanzamos uno más y otro más también. Entonces tenemos el apoyo tecnológico y el uso de capacidades ampliadas, y aquí ponemos al subgrupo 1. Esa gente que tenía las resonancias magnéticas con los puntos blancos, los puntos de cicatrización, que referían a una hiperactividad neuronal en ese sector, estarían trabajando en esto, en el tratar de hacer contacto a partir de la voluntad de uno. Y yo no sé, y esto me faltó agregar allí un pequeño signo de interrogación, y es el uso de capacidades ampliadas. ¿Será que esta gente, y esto es como para pensar y debatir, no lo estamos afirmando, pero será que esa gente que tiene esas resonancias magnéticas con esos puntos blancos tiene de alguna forma una capacidad ampliada que le permite tratar de conectarse con aquello que no se ve a simple vista? Digo, bueno, por ahí después el doctor Berlanda nos cuenta de esto, pero creo que algo por ahí tiene que ver, sobre todo porque después que esta gente ha tenido los primeros eventos, nos hemos encontrado con que se ha vuelto casi continuo la relación con el fenómeno, es decir, que se ha producido más veces, con lo cual no estaría mal pensar que hay cierta capacidad de ampliación a nivel no sé dónde, mental, no sé dónde, que les permitiría a estos testigos experimentadores el tratar de hacer contacto. Ese es un grupo, el grupo 1, y se está trabajando en esto. Avanzamos uno más, y la otra, como decías hace un rato, se está haciendo investigación inversa. A partir de un efecto colateral, de una patología, de un efecto biológico, y de acuerdo a las características de esa lesión, uno puede inferir qué fue lo que lo produjo. Entonces, acá entra en juego la ciencia otra vez a full, porque necesitamos de médicos, necesitamos de todas las especialidades médicas que trabajen juntamente, por ejemplo, con ingenieros, de manera tal de tratar de determinar. Por ejemplo, les cuento, si hay una quemadura en la piel, las quemaduras tienen diferentes grados y diferentes características, y de acuerdo a esas características uno podría llegar a tratar de establecer no qué tipo de método de propulsión lo produjo, pero sí por lo menos qué cantidad de radiación electromagnética produjo ese fenómeno para que nos afecte de esa manera, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a la cercanía y demás. Por ejemplo, esto no estaba en el guión esto. Aprovechando que lo tenemos a Johanan Díaz, hay un físico teórico muy interesante que se llama Miguel de Alcubierre. Miguel de Alcubierre tiene una teoría que dice que, bueno, nosotros como raza humana no podemos andar paseando por el universo porque tenemos ciertas leyes de la física que nos lo impiden.
como son las leyes del tiempo y del espacio. Pero dice, ojo, que si lográramos vencer esas leyes del tiempo y del espacio, podríamos viajar inclusive más rápido que la velocidad de la luz. Se supone que hoy nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero dice, si lográramos construir una burbuja con dos energías, una energía gravitacional positiva y una energía gravitacional negativa, esto vencería las leyes del espacio y el tiempo y nos permitiría avanzar por el universo en velocidades mayores que la velocidad de la luz. Ahora imagínense, si lográramos construir eso, cuánta energía estaría liberando ese aparato, ese método de propulsión. Seguramente que si cualquier ser humano estaría en cercanía de esos, resultaría de alguna manera lesionado y con las mismas lesiones que aparecen los experimentadores. Así que bueno, el subgrupo 2, que eran aquellas personas que tenían efectos colaterales biológicos que tenían que ver con quemaduras y zumbidos en los oídos, etc., estarían trabajando en esto, en tratar de hacer una investigación inversa para tratar de determinar cuál podría llegar a ser el método de propulsión de aquello que han visto. Avanzamos una más, y acá nos encontramos con dos opciones, un versus, dos opciones. Nuestra ciencia sabemos que es limitada, es verdad, pero siempre decimos en Fénix, es la única que tenemos, es la herramienta que tenemos, así que hacemos uso de ella. Tenemos en este campo de los experimentadores dos caminos. Se está trabajando sobre lo que recién veíamos, dos cosas. Uno son establecer mecanismos de propulsión, cuáles serían, qué tipo de energía utilizarían, y la otra es tratar de hacer una comunicación. Ahora bien, como raza humana y con todos los adelantos tecnológicos y con toda nuestra ciencia, ¿para dónde irá? Esto no es ninguna afirmación, es simplemente una idea de plantear una duda. ¿Hacia dónde irá el camino, en este caso de investigación con los experimentadores? ¿Irá para la comunicación, tratando de aprovechar eso que parece ser una hiperactividad neuronal y que podría llegar a producir algún tipo de ampliación de capacidades cerebrales? ¿O vamos a llegar primero por el lado del tema de los mecanismos de propulsión? Bueno, creo que hoy el fenómeno en el estudio de los experimentadores, porque obviamente hay un montón de otros estudios y otras aristas, se va a debatir entre estos dos caminos, o quizás los dos al mismo tiempo. Vamos a ver quién llega primero. Si me preguntan a mí, yo voy por el primero, por eso lo puse grande y en rojo. Y por eso le puse el simbolito que algunos habrán visto en la película de Arrival. Avanzamos uno más y le damos ahora el paso, no, uno menos, ahí va, ahí el señor Guillermo Victory, que nos va a hacer unas pequeñas conclusiones. Perdón, porque me acaba de sonar el teléfono, lo iba a apagar y justo... no hay problema, Johanan Díaz y Berlanda pueden subir al final. Bueno, recuerdan que tanto Pablo como Cecilia y yo hemos dicho que hablamos en supuestos, ¿no? ¿Y por qué hablamos en supuestos? Porque todo esto está correctamente marcado. No lo nuestro, obviamente, la gráfica, sino el desarrollo desde Gary Nolan en adelante y el tema experimentadores. Pero está todo muy bonito. Taque lo define, los efectos biológicos, las experiencias de los experimentadores, pero casualmente de ninguno se puede ver ningún tipo de estudios médicos. No se puede ver estudios médicos. Después otra coincidencia que hay es esa palabrita CIA, ¿no? En todos los estudios del doctor Kit Green, que anteriormente había participado en otros experimentos de la CIA y que son personas, como decía Cecilia anteriormente, que es gente de alto nivel, o sea, ninguno es el que barre en la CIA, sino son gente que tiene un nivel bastante elevado, ¿no? Y no solamente con estos que se presentan aquí, tanto Salas como Ramírez y Kit Green,
sino también tendríamos que meter en esta lista a Elizondo, Melo. Son toda gente que tiene un perfil muy alto y que están marcando, ¿no? Como decía Pablo anteriormente y Cecilia, están marcando las pautas, ¿no es cierto? Y van haciendo declaraciones muy reveladoras, ¿no? Y decís, wow, mirá lo que dijo, pero se contradicen entre sí, entre gente que está en la misma línea. O sea, hoy Luis Elizondo dice que el piloto que fue a buscar el contacto, y que estaba entrenado en esta línea de experimentadores. Y Salas, si no me equivoco, dice completamente lo contrario, que no. Entonces, tenemos gente que tiene una capacidad de tener información muy relevante y se contradicen entre sí. Y siempre es como generando la expectativa de que la atención esté ahí, ¿no? Entonces, va de a poquito, y hay que hacer un trabajo de hormiga, ¿no es cierto? Y ir tomando de lo que van diciendo para ir haciendo un armado. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que es mentira? No, tal vez es verdad, pero hoy por hoy no tenemos acceso a ninguno de los estudios ni saber en qué dirección está trabajando Opus, MUFON o cualquiera de todas estas personas que participan en lo que son los experimentadores. Hay un marco científico, hay estudios médicos o qué estudios médicos se necesitan para determinar si una persona es experimentador del grupo 1, 2 o 3, que el tercero es experimentadores que, creo que esa parte no la dijiste, el tercer grupo que son experimentadores que no participan absolutamente de nada. Perdón, no dejan de ser experimentadores, pero no van ni en el grupo 1 ni en el grupo 2. Entonces, viendo desde ese punto de vista, sí, está el marco es correcto, está la pata científica, por decirlo así, perdón por el término pata, pero la parte científica, pero no hay acceso a hacer una revisión de pares, por ejemplo, ¿no? Que tomar estos documentos, trasladarlo a otras personas y que puedan decir, efectivamente esto es así, los mecanismos son estos y es correcto. No sé, Pablo, ¿alguna otra definición? Sí, yo quisiera hacer una definición que en realidad se desprende de todo esto, pero no tiene que ver con esto. Y tiene que ver con que en los últimos, fácil, 50 años, desde la ufología, desde la ovnilogía, como le gustaba decir a Fabio Serpa, se reclamó el ingreso de la ciencia al estudio del fenómeno. Y estamos viendo en los últimos años que realmente hay un aluvión de científicos ingresando al estudio del fenómeno. Y este aluvión de científicos es además avalado por universidades, laboratorios, etc. Entonces me parece que hoy por hoy ese es un motivo de brindis. La ciencia se está volcando al estudio del fenómeno de una manera contundente. Y es también lo que de alguna manera reclamaban todos los detractores del fenómeno, ¿sí? Todos los que cada vez que salíamos a hablar de ovnis nos trataban de, iba a decir otra cosa, nos trataban de fantasiosos y tontos y demás. Para ellos también reclamaban el estudio, el ingreso de los científicos, y hoy ese ingreso se está dando. Por esas mismas razones que si se fijan en las redes hay una ausencia total de detractores, porque en realidad no saben dónde meterse ahora. Esa es una, el ingreso de la ciencia. Y la otra es que todo esto de los experimentadores, como explicaba Ceci antes, le llegan los estudios a Nolan para que los analice. Pero ¿por qué llegaron esos estudios? Le llegaron porque esos estudios, quien tenía la facultad de archivarlos, los archivó y no los tiró en un tacho de basura, que es lo que sucede aquí en Argentina. Todo estudio, toda denuncia de un evento UAP, de un evento OVNI, de una anomalía aérea, o como quieran llamarle, en realidad si no viene acompañada de una fotografía o de un video, se descarta. Y eso me parece que es un error, porque habría que guardarlo. ¿Por qué? Porque puede servir a futuro, porque uno cuando acumula un montón de casos archivados, uno puede ponerse a estudiar esos casos y puede empezar a sacar elementos comunes en alguno de ellos, que fue lo que sucedió a Gary Nolan. Gary Nolan recibió un montón de estudios médicos
y descubrió que todos tenían puntos blancos y que todos habían sido testigos de un evento UAP. Bueno, así se trabaja. Si vamos a descartar absolutamente toda denuncia que hay, que le llega al organismo, que en este caso en Argentina se llama CIAE, lo vamos a descartar, pues bueno, no tenemos posibilidad de trabajar a futuro. Así que solamente quería decir esas dos cosas. Deberíamos brindar por el ingreso de la ciencia al fenómeno y tenemos que hacer también un trabajo para que se empiece a trabajar con la documentación de una manera diferente, por lo menos aquí en Argentina, que nos permite también en algún momento entrar en esta nueva movida y en esta nueva forma de ver el fenómeno que ya es a nivel mundial y que aquí en Argentina me parece que nos estamos quedando un poquito detrás. Así que bueno, por su atención, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para los chicos de CENI 4.